Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Bernardo Gavito y les doy, como siempre, la más cordial bienvenida a Speak and Spell. Muchas gracias a Daniel y a Miguel que están en producción y a Eric que vas a estar aquí conmigo en la cabina. Hola. ¿Cómo Bueno, estás? pues Qué muy bueno, bien, muy tranquilo. muy tranquilo. Ok, vamos a dejarte zen porque Lorenz te dejó muy zen. Bastante. Yo no te pienso alterar con videos Ok. ni con contenido, sino al contrario. Y bueno, mi querido Eric y toda la gente que nos está viendo primero en Facebook Live y en Radio 13, recordemos redes sociales porque bueno, ya saben que luego pasa el programa y no digo nuestras redes, Townhouse-Network, Radio-13 y Bernardo Gavito. Estamos en todas las redes sociales. ¿Y qué vamos a ver hoy? Nada más y nada menos que el ser humano en todo su contexto y toda la extensión de la palabra, comunicando. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una etapa en donde ya la inteligencia artificial, la digitalización y el ser humano vamos a cambiar, ya no vamos a ser iguales. O sea, la entrada ya de las máquinas a muchos de nuestros trabajos y a muchas de las cuestiones que estamos haciendo hoy en día nos va a cambiar. Y quise bautizar este programa como el ser humano comunicando, porque van a ver que la esencia del ser humano son las emociones. Esta extraña habilidad que tenemos para sentir y hacer sentir a los demás. Y por eso, en esta ocasión, además viendo que hay videos, sobre todo dos, muy actuales, de dos mujeres muy importantes en el mundo y en la comunidad europea en específico, que son Theresa May como primer ministra de Inglaterra y Angela Merkel, ¿no? También la primer ministra de Alemania, donde estuvieron en unos videos, en apariciones públicas, y van a descubrir que tuvieron pues unas situaciones interesantes. Las vamos a ir descubriendo y por lo tanto decidí, ¿por qué no hablar de nosotros como seres humanos cuando somos atrapados en momentos emocionales nos volvemos, creo yo, más atractivos. Recuerden que siempre lo que buscamos es atraer y volvernos entes atractivos. Y algo pasa con las emociones que juegan y nos hacen conectar y entonces tener empatía con la otra persona que está comunicándonos el mensaje, que eso es lo más importante. Entonces, lo quise tocar porque vi estos dos videos y de ahí decidí buscar un par de videos más en donde pudiéramos ver a otros seres humanos, a otras personas en momentos públicos tocados por sus emociones y por lo tanto tocándonos a nosotros con pues momentos que se vuelven únicos y entrañables y pues que creo yo que ninguna máquina podrá tener, creo yo, y a lo mejor me equivoco, aunque estén ya muy avanzadas y los algoritmos y lo que ocurra pues nos puedan igualar, pero creo que la parte emotiva y emocional jamás va a poder ser igualada. Entonces, vamos a ver el primer video, Eric, para justamente ver de qué estamos platicando. Y ahí tienen al presidente Barack Obama, justamente, todavía como presidente de Estados Unidos, platicando acerca de las medidas acerca del control de las armas en Estados Unidos. Quiero que escuchen al presidente porque vean cómo está muy emotivo, su corporalidad evidentemente transmite ahí hasta con lágrimas en los ojos, está transmitiendo la importancia de tomar medidas y se lo está pidiendo obviamente a la gente de Estados Unidos, específicamente al Senado y a pues al Senado de Estados Unidos, ¿no? Con los que tuvo muchos encuentros y no le aprobaban absolutamente nada. Y bueno, lo ven ahí en un momento donde son varias lágrimas las que naturalmente ocurren, porque empieza a platicar justamente el último tiroteo donde habla de niños de primero de primaria. O sea, niños de primero de primaria que fueron brutalmente asesinados con disparos de pistolas. Y lo hace también diciendo, pues no nada más ocurre con niños ahorita de estas escuelas, pasa en Chicago todo el tiempo con niños y demás. Y entonces es un tema en Estados Unidos evidentemente muy sensible porque como ustedes saben hay una industria de armas importantísima y está pues está también derecho constitucional a que todos los ciudadanos americanos pueden tener un arma. Entonces hay un debate entre la industria, los derechos y las tragedias que ocurren alrededor de este tema que toca evidentemente a Barack Obama en el fondo de su corazón porque además pues
como muy bien lo decía, fueron niños y en muchos de estos tiroteos son niños y gente inocente que no tiene absolutamente nada que ver. Pero me gusta mucho el momento emotivo de Barack Obama, hablando de un tema muy complejo, muy frío, muy duro, de estos terribles y brutales asesinatos en manos de gente que tomó un arma y decidió disparar a sangre fría en una escuela, ¿no? Entonces, el momento me parece que habla, ahora sí que, como siempre les digo, más que 1000 palabras, el verlo, cómo está proyectando, cómo está tocado por la emoción en ese momento de su discurso. Y bueno, la emoción otra vez, que es lo que yo quiero resaltar mucho en este programa, siendo la protagonista del mensaje de Barack Obama en este video de Gun Control que tiene ahí, que nos acaba de volver a poner Eric. Vean la expresión de la cara. Llega un momento en donde de verdad no se puede contener y guarda silencio. Y bueno, este es el primer video para abrir justamente el tema de la emoción. ¿Qué te parece? ¿No te impacta, Eric? ¿Sabes qué? Creo que es de los pocos presidentes que ha sido como muy transparente y muy abierto emocionalmente. Sí. Entonces creo que es de los más honestos a la hora de hablar de un tema que pues se siente identificado, sobre todo porque tiene unas hijas. Claro. Entonces creo que eso lo hace también muy cercano, ¿no? Sí, y lo que tú dices me encanta, porque lo que dice Eric fue de estos presidentes que realmente, no fue en el único momento, que cabe señalar que él fue emocional y lloró en algún... Y digo llorar porque hay muchas emociones, pero en este momento ver a un presidente, sobre todo de Estados Unidos, llorando en foros abiertos y públicos de esta manera es poco común. Y lo que dice Eric es muy cierto, porque fueron varias veces, hay varios discursos de Barack Obama que es tocado emocionalmente y en donde él, con toda la libertad del mundo, transmite la emoción, no la reprime, y ahí está. Hillary Clinton, que es muy fría también, el único momento que hay es en una presencia que tuvo con el Senado de Estados Unidos justamente hablando de Benghazi y de ciertos temas donde suelta un par de emociones porque ella era conocida como fría, ¿no? Muy fría. Entonces, así es, Eric. Barack Obama, creo que si algo nos gustó es que era un presidente que justamente transmitía sus emociones de manera muy padre y muy elegante, ¿no? Además, siendo un cuate como totalmente elegante. Pues bueno, este es el primer video. ¿Y cuál tenemos el segundo, Eric? Vamos a ver qué hay en el segundo. Este a mí me impactó mucho, este es muy reciente. Yo cuando lo vi no lo podía creer porque está justamente Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, en esta presentación en público con el presidente Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y están en un evento, en una aparición ahí pública, están en Berlín, y están tocando el himno nacional, y ella empieza a temblar, pero de una manera, de verdad, el presidente yo no sé si se había dado cuenta y no se dio cuenta o qué pasó, que nadie además acudió a ayudarla. A mí fue lo que me llamó la atención, que sí se veía que o se iba a desmayar o que se iba a colapsar en algún momento porque está temblando fuera de la común. Y aquí es una cuestión de una emoción muy distinta porque es una reacción física, otra vez hablando del ser humano, y cómo esta cuestión en donde su cuerpo empieza a temblar sin control, porque es sin control, y se vuelve, obviamente todo lo distrae del mensaje del himno, de lo que ocurría, porque estás únicamente con tu atención fija. ¿Qué le pasa a Angela Merkel? ¿Qué tiene? Y a mí lo que me llamaba la atención es, bueno, el presidente de Ucrania, yo no sé si por respeto o algo, ni la volteó a ver, ni le preguntó, ¿estás bien? O hago algo. Evidentemente yo creo que se dio cuenta. Y la otra es que nadie, tampoco de su equipo ni de por ahí, se acercaron o le preguntaron, la dejaron ahí. Yo no sé si ella a lo mejor sea muy dura y no permite o que haya ocurrido, pero a mí me llama mucho la atención de verdad la respuesta física que tiene ella en este evento con el sol. Ella después evidentemente va y da una conferencia y dice que es porque no había tomado agua y estaba deshidratada. No soy doctor evidentemente, pero yo no sé si sea una respuesta a tener poca hidratación el que estés temblando de pronto de esa manera. No me lo parece, pero no tengo idea. Pero creo que se salió ahí un poquito más por la tangente, que realmente hay una respuesta física a algo que estaba ocurriendo. No sabemos si es un tema de salud, porque se abren especulaciones enormes, obviamente, de está mal, está enferma, son las presiones del trabajo. Las mujeres luego generalmente las presionan más porque es como, bueno, o sea, como ¿por qué? No puede con la presión del trabajo, ¿qué es lo que ocurre?
Pero yo creo que sí es una cosa, a mí me transmite un tema de que no está al 100% o que tiene algo de salud. Eso es lo que yo recibo de este video y de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero les digo, es como empiezas a crear como muchas teorías y luego, bueno, todas estas teorías de la conspiración y todo lo que empieza a ocurrir, que si sí, que si no, que si esto, que si el otro. Pero otra vez, se los quise presentar porque pues es un momento público con otro presidente, el presidente de Ucrania y ella, ¿no? En Alemania, en un evento en donde esta cuestión física se vuelve la protagonista del mensaje de ese evento en específico. Sobre todo por los protocolos que se vive dentro de la política, donde te tienes que ver perfecto, donde no pueden ver cuáles son tus puntos bajos, y donde te vean vulnerable a ciertas cosas. Exactamente, ¿no? El tema de... Y sobre todo, como decíamos, Eric, para una mujer el tema sigue siendo una presión mucho más fuerte porque después tienen que ocultar todo el tiempo si están vulnerables o cualquier cosa, porque se vuelven como más susceptibles a ataques, como aquí muy bien dices, porque lo tienes que ocultar todo el tiempo y más en eventos públicos. No me puedo ver flaquear ni en ningún momento débil físicamente ni nada, como justamente en la campaña también cuando estuvo Donald Trump con Hillary Clinton, que en algún momento Hillary Clinton se desmayó, ¿te acuerdas? Que se puso mal. Y bueno, fue un escándalo que cómo es posible y la atacó mucho, obviamente Trump y la campaña con no tiene la estamina o la energía necesaria para pues ser la presidenta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, o sea, es ridículo el argumento, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí tus oponentes en la guerra, en la política y todo se vale. Y pues bueno, justamente con estos dos videos iniciales, Angela Merkel y Barack Obama, estamos dando entrada justamente, Eric, y a todo el público que nos está viendo. Allá vieron el juego de dos cuestiones físicas que nos hacen ser humanos, Eric, que es lo más importante, en eventos. Ahora, yo, por ejemplo, con el de Barack Obama, evidentemente es un tema distinto, conectas. Y a mí el de Angela Merkel no me parece nomás... Yo conecto también y veo, pues, somos seres humanos al final del día. En la posición en la que estés o al final del día... seas quien seas, el rey, la reina, o sea, la primer ministra de eso, o sea, está el dejo de que somos seres humanos al final del día. Exacto, y podemos tener un día malo. Claro, ¿no? Y como cualquiera, ¿no? Y creo que eso también, en vez de perjudicar muchas veces en cuestiones cercanas con la gente, los hace más cercanos. Yo creo que sí. Porque los hace más humanos. Yo creo que sí, y conectas. Exacto. ¿No? Yo creo que sí, a que de pronto pienses que... Porque si no, lo demás te das cuenta que es fingido, ¿no? Al final del día, como reconocemos nuestra humanidad, te das cuenta que es, híjole, nada más no baja la pose y no baja la guardia y no baja el tal. Y te vas alejando y alejando y alejando y alejando. A mí me gusta este enfoque, como tú muy bien dices, te acerca y te conecta mucho más pues con tu público, con tu gente, con tu entorno. Y entonces, no sé, o sea, a mí es el momento, por ejemplo, de Angela Merkel, yo no, o sea, simplemente lo que ves es, pues es humana. Y tuvo una reacción física incontrolable, porque aunque ella hubiera, a lo mejor las lágrimas o alguna emoción, de alguna manera te vuelves maestro en disfrazarlas. Exacto. Pero cuando tu cuerpo no puede parar de temblar y está todo el tiempo, ¿no? Es cuando dices, pues ni modo. Sí, tienes que reventar. Exactamente, ¿no? Y pues bueno, estos son los dos primeros videos. Nos vamos a ir a un corte y después del corte continuamos platicando del ser humano comunicando. Ahorita nos vemos. Por ejemplo, me decía Eric, pues Vladimir Putin, ¿no? Que hablábamos también la vez pasada, ¿no? Que es como el zar, ¿no? El ruso, ¿no? Sí. Del siglo XXI, en donde es a partir de imponer la autoridad y la frialdad y el miedo y esta cuestión de una autoridad, ¿no? Pero es un país 100% democrático como Canadá o Estados Unidos. Y pues Rusia, que yo le pondría un signo de interrogación porque ¿qué es? Sí. ¿No? Tiene un sistema, pues evidentemente todavía capitalista, ¿no? Con estos oligarcas rusos que son millonarios, pero concentrada la riqueza en un segmento de la población muy pequeño, ¿no? Todo a partir del presidente, en donde, pues es a partir, yo creo, de todavía del miedo y de esta, pues, dinastía que tiene, ¿no? La Unión Soviética antes con el comunismo, de tener el control, de que la gente no puede opinar. Entonces, todo eso necesitas reforzar el mensaje y tú tienes que parecer un robot. Exacto. Que nada te toca, ¿no? Yo evidentemente me inclino más, y para mí los mensajes potentes, y más en el siglo XXI, van a tocar emociones. O sea, que realmente puedas tocar fibras emocionales de otros seres humanos para transmitir un mensaje y para tener a alguien realmente siguiéndote y apoyándote y no lo tengas de manera obligada, casi con una pistola, diciendo, es que si no haces esto, o sea, ¿no? O sea, te sigo porque si no me matan. Claro. Pero si me quitas la pistola o esto, yo no sé qué tanto te seguiría. Que también puede depender de las regiones, es decir,
en Europa son un poco más fríos y los estándares visuales de la política son como más correctos, y si lo balanceamos con México, es como más de hogareño, de la familia, de ser cercano, aunque está muy disfrazado porque pues, muchos de los políticos que vemos pues, son cero cercanos a su familia, ¿no? Muchas veces. Claro, yo creo que en Europa está muy mezclado. Tienes en Europa, pues, tienes a todos los países que marcan la pauta como Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, ¿no? Todos estos países avanzadísimos. La misma Alemania, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial da un giro. Y tienes las políticas de vanguardia de primer nivel, ¿no? Donde se están implementando la equidad y la paridad de género, por ejemplo, políticas sexuales muy avanzadas. Y de pronto tienes también, por ejemplo, pues Rusia, ¿no? Que sigue todavía como en este esquema conservador. Sí, o en un mix todavía, ¿no? Tienes Francia, evidentemente, todavía España, ¿no? Como ejemplos democráticos, con temas, obviamente, ¿no? Y liberales, pero... Y México, yo creo que Estados Unidos y Canadá, pues, ¿no? Son como 100%, pues, liberales, ¿no? Y marcan la pauta. Nosotros creo que todavía estamos como en una evolución, ¿no? Veníamos y venimos de... Pues ahorita tenemos un cambio, evidentemente. Y luego, pues, el PAN, y luego antes el PRI. Sí, somos un híbrido muy raro. Entonces somos un híbrido que seguimos buscando, ¿no? En dónde encajamos. Somos una sociedad también muy conservadora, religiosa. Entonces, son distintos factores. Europa está muy contestado todavía. El tema de la religión ha tenido mucha fuerza en todo el mundo en general, pero en México yo creo que todavía el tema de la religión, que a veces no lo damos por sentado, ¿no? Y pensamos, ya no, sigue siendo parte de nuestro equilibrio moral y de donde tomamos nosotros ciertas referencias y en donde todos todavía nos hablan como de la autoridad, ¿no? Y somos, creo que, pues, en México nos hablan mucho como un gobierno o de un país paternalista, en donde sí descansamos mucho en las figuras de los líderes autoritarios o no, pero todo es como el gobierno y el, ¿no? Yo creo que está cambiando, pero si te das cuenta, por ejemplo, tenemos un presidente hoy en día que es muy cercano a la gente que él comunica, ¿no? Y con la que él tuvo pues una empatía enorme y logró con una pues aprobación enorme ser el presidente ahorita, ¿no? Convencer. Está muy polarizado porque tienes gente por el otro lado que no lo puede ver ni en pintura, y nada más escucha su voz y le dan como shocks. Entonces hay como estos también que es parte de la realidad que estamos viviendo hoy, estos esquemas muy polarizados en donde amo a alguien o no lo amo, y entonces o lo sigo o no lo sigo. Esto es parte también del mundo que nos está tocando vivir, las redes sociales, ¿no? Estos micromundos que se van creando en nuestras vidas en donde pues yo solo veo el contenido que ya me filtra lo que yo quiero ver. Los algoritmos van creando y arrojándome contenido. Desde lo que compras, ¿no? Las páginas de internet en donde compras ya es, compraste esto, te va a gustar esto. Entonces empiezas a estar bombardeado por lo únicamente lo que te gusta, lo que compras, lo que quieres escuchar y el mensaje que quieres escuchar. Ya cualquier cosa ajena a eso te parece alien, ¿no? Alienígena, o sea, eso no, y no lo acepto y no tal. Entonces, para mí es complicado y por eso el tema del mensaje se vuelve más importante. Cuando encuentras una figura que logra romper estas barreras y entonces te dice, o sea, yo puedo tocar distintos mensajes en distintos esquemas de personas y formas de pensar, es cuando te vuelves realmente un mensajero interesante y conectas, que es lo que yo te digo que se vuelve interesante. O sea, si quito el dejo de la pistola casi obligándote a que me sigas, ¿no? Y el autoritarismo, ¿me seguirías o no? Y en cambio, alguien que no te está obligando y que simplemente con una manera de pensar y de plantearte ciertas ideas o ideologías se acerca a ti o no, pues bueno, es ahí porque quieres o no, no porque te estoy obligando. Y para mí es cuando justamente lo que tú hablabas de Justin Trudeau o Barack Obama, que son ejemplos como de figuras mucho más relajadas, muy elegantes, en un estilo de política, ¿no? Y de liderazgo muy interesante, que pues a mí me parece interesantísimo y me encanta. Bastante transparentes, para mi pensar. Yo creo que sí, o sea, juegan más con esa carta, ¿no? De tratar de ser lo más transparentes posibles. Da la posición en la que está en la política, jamás va a ser transparente, ¿no? Pero es un juego maquiavélico muy interesante en donde ves los papeles y los mensajes, ¿no? Entonces, vamos a seguir, Eric. A ver, ya no vamos a tener... bueno, sí, otra política, la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, que acaba en este mensaje que ven, los voy a dejar que lo escuchen, está presentando su renuncia justamente. Quiero que se concentren en el final del mensaje. ¿Vieron? Entonces, está hablando evidentemente de
se va, ¿no? Ella fue de las, pues, mujeres, ¿no? O políticas que estaban empujando mucho el Brexit, que no se está dando y entonces está presentando su renuncia. Y la parte final, bueno, ya en el discurso que pueden ver ahí está hablando de, pues que es la segunda primer ministra después de Margaret Thatcher, que espera que no sea la última, pero al final el tema de la emoción cuando habla de que deja el país que ella ama, ¿no? Y le gana la emoción y entonces se va, hasta se va, ¿no? O sea, cierra el discurso y se va. Pero sí con una actitud muy fuerte, ¿no? Entre el cerrar el libro, la carpeta que tenía, se le nota la emoción que estaba cargando. Es bárbara, la emoción al final llora. Al final realmente llora. Y bueno, cierra, como tú muy bien dices, el discurso, da la media vuelta y se va. Y para mí todo es emblemático y todo comunica. Y de alguna manera este cierre también es, ella está cerrando y se está yendo. Y la vez que se está yendo, pues poco satisfecha porque no logró cierta... A mí lo que me comunica todo esto es pues una partida obligada, obviamente, que no pudo implementar una serie de ideas y de propuestas que ella había prometido, ¿no? A sus votantes. Entonces, todo el mensaje te está diciendo justamente lo que ocurrió bajo su liderazgo como primer ministro de Inglaterra. Entonces, a mí el mensaje es, por más que los colores, si te das cuenta que está como con un traje rosa y tal, o sea, el temple no puede ocultar que no hasta la forma en cómo camina. Totalmente, está enojada. Está enojada, está molesta, está triste, pero se ve que está molesta con ella, ¿no? Hay un dejo ahí de un enojo personal, de que no está cumpliendo los retos, es una trayectoria también. Hay como muchos hilos muy interesantes que se logran descifrar en este mensaje. Que si lo ven o hacen la comparación, ahorita a ver si los podemos poner entre la imagen de Ángela y ella, son como muy parecidas en el tipo de corte de cabello, el tipo de ropa que están usando físicamente, como lo mencionas, y las reacciones son muy opuestas en ciertas cosas, ¿no? Por un lado vemos una Ángela muy sensible, muy... pues vulnerable, como lo mencionamos hace rato, y en esta sí, entre el enojo y la rabia de que no cumplió con lo que, o las expectativas que ella tenía no las cumple. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Y que tú señalizas muy bien Angela Merkel está en un evento público normal, la otra está renunciando, está aceptando su derrota, o sea, de alguna manera, pues evidentemente ahí en una y en otra hay pues momentos, aquí Theresa May está presentando su renuncia y aceptando una derrota y diciendo, bueno, no pude, no se pudo, pero la que no pudo fui yo no pude implementar, no pude al final del día sacar adelante y avante lo que yo había prometido que iba a ocurrir. Entonces, por eso es tan fuerte y la emoción aquí en el cierre del mensaje es, le agarra la emoción y se va. Sí, pero... Se va. ¿Y viste cómo cierra también el discurso? Ahí, ¿no? Todo el momento. Y como dices, o sea, las dos además son mujeres, ¿no? Primer ministras de dos potencias. Entonces tienes dos ejemplos, ¿no? Ahí está Angela Merkel, por ejemplo, ahí. Pero esto es una reacción física. Vean, aquí sí es incontrolable la reacción física de esta temblorina que le da. Y ve también que es evidente, qué chistoso, están en rosa, las dos, distintos tonos de rosa. Pero jugando con esta parte de los tonos de rosa y comunicando las dos, ¿no? Y como personajes muy fuertes que tienen que evidentemente serlo frente pues Angela Merkel al final del día también como la líder de la comunidad europea, ¿no? Representando a Alemania, que es un país importantísimo, pero no la Gran Bretaña igual, o sea, Inglaterra igual, ¿no? Pero pues una se va y se despide ya y renuncia. Y pues Angela Merkel sigue, ¿no? Ya está terminando casi, pero ya no está renunciando. Pero su cuerpo, en ese momento, le está transmitiendo y la está delatando, diciéndole, algo te está pasando. Y lo hizo público y evidente, pues al estar en el ojo de todo el mundo. Claro. No hay más ahora. Porque todos nos enteramos en 2 segundos. ¿Viste lo que le pasó a Angela Merkel? ¿Qué le pasó? ¿Viste que lloró Theresa May? ¿Y por qué no? Todos nos enteramos de todo el momento. Entonces, por eso, la importancia de ser muy conscientes de qué estamos todo el tiempo comunicando. Hay veces que se da, que uno cuenta ya cuando eres público y demás, que hay veces que aunque te quieras controlar, tu cuerpo te va a traicionar, como Angela Merkel, y el tema es ¿qué ocurre? Pues bueno, ella llega después, da una conferencia de prensa y es, no, o sea, aquí no pasó nada, yo estaba nada más deshidratada, había mucho sol, y es una reacción física normal de mi cuerpo que empezó a temblar. Ok, ¿quién se la compra? No sé, no, pero algo pasó y algo ocurrió ahí que fue muy evidente. Y en el de Theresa May, pues sí es una cuestión totalmente emocional, personal, una derrota, una despedida del país que ama, que ella dice al final, y es cuando la toca la fibra. Cuando habla de su país,
ideología quería hacer por su país, es donde toca la emoción, cierra el discurso, se da la media vuelta y se va. Sí, pero sí es sí es un choque bastante interesante porque de repente pareciera que no le duele el renunciar a Teresa. Sí, está fría. De repente parece que está enojada y quiere mentar. Sí. Y dices, pues, o sea, no sé si te abrazo o mejor me alejo. Uh-huh. Porque hasta cuando le abren la puerta, ni siquiera voltea o hay una comunicación con la gente que está abriendo la puerta. No. Está total. Al final está, desde el principio del discurso está, y este es un fragmento nada más que es la parte final, pero todo el discurso está seria, está controlada, está hablando de, ¿no? Y esto, y entonces, y bla, 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 bla. Y es ya cuando se va acercando el final del discurso, que ella empieza entonces a hablar de su país y del país que ama, en donde la emoción llega. Tiene que terminar el mensaje. Porque aparte le cambia la postura. Ve. O sea, le cambia completamente la postura. De repente se ve tan chiquita uh-huh. Y precisamente cuando cierra la carpeta uh-huh. Se ve mucho más alta sí. Y con esta personalidad como bastante imponente. Uh-huh. Entonces sí es como un juego muy interesante. Sí. Y siendo la misma persona, sí. ¿No? Todo lo que puedes empezar a transmitir y a comunicar uh-huh. A partir de ciertas posturas, de ciertas, ¿no? Situaciones. Y, bueno, vamos a una pauta otra vez. Vamos a un pauta. Sí. Pauta comercial, ¿verdad? Suena como los años 80, pero bueno, vamos a un corte mejor. Y ahorita nos vemos. Seguimos y vamos a recordar redes sociales. Townhouse-Network, Radio-13 y Bernardo Gavito. Y Eric, platicabas ahorita, ya entramos al tema de los artistas, ¿no? A ver, Bernardo, entonces ya, políticos a veces, pero ¿qué pasa con los artistas? Platicábamos y decíamos, bueno, ahí es como interesante utilizar las emociones uh-huh. Y demás. Y yo lo que te decía es, sí, obviamente, ¿no? Porque el artista ahí sí vive de las emociones. Seas cantante, seas músico, seas actor, seas actriz, pintor. Pero yo a lo que voy es, en tu obra, generalmente, es donde queda plasmada la emoción. Luego ves al personaje o al actor o al cantante o al tal fuera del escenario uh-huh. O al pintor ya no pintando o algo y muchas veces uno tiene que separar el talento y luego ver a la figura uh-huh. Que plasmó ese talento en una pintura o en una canción o en algo porque es muy distinto. O sea, uh-huh. Y ocurre, por ejemplo, hablando de eso, Eric, con un tema muy interesante ahora con, por ejemplo, el tema del movimiento del hashtag MeToo o lo que uh-huh. Tú quieras que ocurrió en Estados Unidos y luego se permeó al resto del mundo donde decías aparece una figura como la de Kevin Spacey, por ejemplo, en donde mucha gente decía, a ver, bueno, la carrera desapareció, sí. Evidentemente. Perdió la última temporada de House of Cards, la última película que estaba haciendo, donde ¿no? Entonces, y es, a ver, es un gran actor, obviamente, pero el tema personal de que en su vida aparte tenía una cuestión de que ocurrieron circunstancias y cosas y bla, 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 uh-huh. Terminaron, por ejemplo, tú jamás hubieras pensado, viéndolo como actor, tú hubieras pensado que era como, ¿no? Y de pronto te das cuenta, pues que no. O lo mismo, por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo la atención el tema, por ejemplo, de Britney Spears. Uh-huh. Tú la veías en un escenario, era una bomba atómica. Sí, o sea, era lo más atractivo que hay en el planeta. No había un ojo en ese lugar que no pudiera dejar de verla. Uh-huh. Y en un documental que yo vi, de repente, bajaba del escenario y la veías ya normal. Y era una niña. No, o sea, era un cartón. Sí. Plana, sin nada de flojera, todo el tiempo estaba cansada, estaba como que dormida. Entonces, pero, o sea, se subía, de pronto y dices, no puede, o sea, había un juego de contrastes uh-huh. Ahí muy interesante, de la bomba está en el escenario, ¿no? Súper atractiva, y de pronto abajo era lo más X, que yo uh-huh. Siempre lo que digo, o sea, que no quiere ser, pero no, que es X. O sea, uh-huh. Pasaba como totalmente inadvertida, con una energía de lo más... ¿no? Entonces ahí es interesante, ¿no? Ver cómo en eso puedes, en el tema del arte, hay como está el artista como ser humano y luego la obra, uh-huh. ¿No? Ya seas tú como cantante o tú como pintor o como escultor o lo que tú quieras, en donde ahí hay como dos ventanas que a veces se entremezclan, uh-huh. ¿No? Y de pronto es como, por ejemplo, hay artistas que es muy parecido el personaje del escenario al que está abajo, uh-huh. ¿No? O en el pintor igual, a lo mejor, pero muchas veces no, y muchas veces hay mucha gente que se choquea y creas, además tú como público, como fan, uh-huh. Admirador, una idea, ¿no? En donde
lo vas creciendo y lo vas idealizando y vas creando como una serie, ¿no? de conceptos alrededor de la figura, y de pronto a lo mejor sí tienes la oportunidad de que lo conociste o la conociste en persona, y de pronto es como, ay, ¿no? Me había creado como un concepto, ¿no? Y de pronto es como, pues sí, el concepto que tú viste era de esta persona o esta figura en el escenario o en donde pues lo ves en su máximo esplendor, pero pues al final otra vez la esencia humana es, pues por más que seas no sé quién, vas a tener altos, bajos, no el tiempo te vas a ver de ciertas características o no, y de pronto si vas al sub X, no sé lo que ocurra, pues eres ser humano, por más que seas Beyoncé, ¿no? O sea, eres ser humano. Claro, en el escenario eres una bomba, ¿no? Eres la cantante, ¿no? Pero pues bueno, ahí también, ahí es un juego más interesante. Ahora sí, ahí es un medio donde está mucho más padre y más interesante ver que si lloró, que si no, ¿te acuerdas Britney cuando se rapó y agarró el paraguas y peleó y todo? Claro, te vuelves la botana, ¿no? Entonces estás en todos los medios, pero pues tu carrera sigue, ¿no? Un político no podría darse el lujo de pronto de me voy a rapar y voy a, ¿no? Que ya ahorita lo pongo en signo de interrogación porque de pronto empiezas a ver casos como un reality star, ¿no? Como Donald Trump diciendo unas cosas que de pronto dices, eso a otro presidente no se lo hubieran pasado. Sí, ¿no? O sea, si Barack Obama hubiera dicho el mismo comentario, ¿no? Que era algo mucho que cuestionaban, lo hubieran, o sea, acribillado. Y en cambio ahí, ¿no? Hasta él mismo dice, yo puedo salir y en la Quinta Avenida matar a alguien y nadie me va a hacer nada. Eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo hasta ese nivel tenemos ahorita una figura de un presidente americano o de Estados Unidos comportándose de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces se vuelve ahí como de pronto pues interesante ver la etapa que nos está tocando vivir. Sobre todo porque viene también precisamente él viene de la escena del espectáculo transformado a la escena de la política. Es un showman, evidentemente es un gran talento, ¿no? Para vender espectáculo y nos está vendiendo todavía hoy un espectáculo enorme, ¿no? Exacto, y colocarse, y pues al principio cuando se lanzó, ¿te acuerdas? Se lanzó desde Trump. Ok, bueno, bye. Hillary, ¿cuánto apuestan a que gana Hillary? Y de pronto fue como, híjole, empezaban como estas encuestas que seguían muy pro Hillary, pero la gente que iba a sus eventos decía, no, vayan y dense una vuelta y vean la cantidad de gente que hay, y de pronto empezó y ganó. ¿No? Digo, no el voto popular, porque ese sí lo ganó Hillary, pero el sistema electoral americano, que es muy complejo, ¿no? La otra parte, ¿no? La perdió, y pues como pasó con Al Gore y George Bush, pues aquí igual ganaron el voto popular, pero pues no el sistema electoral de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y ahorita pues con la reelección vamos a ver qué va a ser, y va a ser muy interesante. Más para nosotros como mexicanos, ¿no? Vamos a estar como en la jugada. En la jugada. No, y aparte los personajes dentro de la política que van a empezar a sumergir. Exactamente. Entonces, a ver qué pasa. Pero vamos con el próximo video que hay por ahí, Eric. Y aquí, mira, hablando del tema del deporte, tenemos a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, Roger Federer, que es en el año pasado, en el 2018, ganando el Australian Open, ¿no? Otro Grand Slam. Y vean, ¿no? Otra vez, la emoción es incontrolable, ¿no? La presión también, ahí hablando de los atletas y de la carga emocional. Y pues aquí es un atleta casi ya despidiéndose, ¿no? De una trayectoria intachable, ¿no? Como tenista. Pero, pues bueno, a mí el tema, ¿no? A mí, aunque veas un atleta que de repente ves como estos gladiadores en la cancha de tenis y tal, y ahí lo ves totalmente, ¿no? Que parece un niño, ¿no? De 8 años, totalmente vulnerable, ve cómo está sacando no, o sea, la conducta es muy infantil, ves como a un niño, en un hombre de casi 40 años, totalmente tocado por la emoción, ¿no? De haber ganado otro Grand Slam, de un Australian Open más a su carrera, pero una carrera que ya está pues terminando. Entonces, un juego de emociones, pero la expresión es, para mí todo es simplemente, y nos toca a todos, ¿no? Porque creo que todos en nuestros distintos rubros y demás, pues nos logramos conectar con nuestras vidas y nuestros retos y los momentos en los que estamos, ya si estamos en transiciones, despidiéndonos de algo para entrar en algo nuevo, o sea, los ciclos que vivimos todos, ahí el ciclo de Federer, de Roger Federer, ¿no? Terminando ya casi despidiéndose el año pasado, porque sigue, pero todavía sabe, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay de que gane otro Grand Slam? Híjole, pues está en chino, ¿no? Entonces es casi él ya despidiéndose, ¿no? Con otra gran victoria. Entonces son como estos momentos agridulces, ¿no? De la gran victoria, pero por otro lado también el tema de, puede ser mi última gran victoria. Pero volvemos precisamente a la dualidad de, en la política lo vulnerable es como malo muchas veces, y en el deporte y en el espectáculo la vulnerabilidad es lo más cercano que puede haber dentro de
Sí, yo creo que más en el espectáculo sí. Yo creo que en un atleta muchos los presionan como que tienes que ser ¿no? O sea, titán, ¿no? O dios griego, sí, ¿no? O sea, que yo soy el campeón y a mí nadie me gana y nadie me puede ver, ¿no? Y entonces, o sea, frío, ¿no? Y entonces aquí ves a Federer y se te olvida que es un tenista, que es un campeón. Y es que, te digo, a mí lo que me recuerda es estoy como viendo a un niño de 8 años triste, ¿no? Y totalmente emocional en ese momento, pero a mí se me hace extraordinario el momento. Sí. Lo único que hace para mí es, por ejemplo, yo soy gran admirador de la carrera de Federer y de él como tenista, se me hace increíble. Entonces, pues a mí me fascina ver este momento de una persona a la que pues admiras, pero totalmente emotivo, en donde dices, pues sí, claro, ¿cómo no? ¿No? El campeón, ¿no? Que acaba de volver a ganar y que acaba de pues casi despedirse de este momento. Entonces a mí se me hace entrañable, se me hace enorme, a mí me acerca más a él. No sé a ti, ¿tú qué opines? Completamente. ¿No? Completamente. O, no, yo no me imagino que haya gente que diga, ay, no, qué chafa, ¿no? El llorón, ¿no? O cómo. No, o sea, yo creo que la gran mayoría de nosotros conectamos con él en ese momento, nos sentimos, y más si seguiste su trayectoria, que sabes los años que lleva como tenista, y lo que ha ganado, y lo que ha hecho en el mundo, ¿no? Y también el proceso de cómo se cierran ciclos. Total. En uno vimos una donde está renunciando y el enojo. Qué padre está eso que dices. Total. A ver, síguele. Y en el otro, precisamente están cerrando un ciclo con éxito. Totalmente. Y fíjate que los llantos son muy distintos. Sí. El llanto de Teresa es de enojo. Es hasta como de berrinche. Ves a una persona de rabia. Y te lleva como estas conductas muy infantiles, ¿no? Que tenemos, que es, la ves enojada y ves como una niña enojada, molesta y cierra el cuaderno y se va, como hasta un berrinche. Y aquí ves a un niño, ¿no? Que está llorando de felicidad de alguna manera. Es como esta parte agridulce, pero hay un dejo de emociones muy interesante porque lo que dices me parece increíble. Son 2 momentos ya casi de retiro, pero marcados por circunstancias muy distintas. Una obligada a derrotada y el otro envalentonado, campeón, con un título de un Grand Slam como el Australian Open, sí despidiéndose, pero en la punta, ¿no? En la cúspide, orgulloso, muy emocional, pero con 2 circunstancias y momentos, con 2 emociones que son, ¿no? El llanto, pero muy distintas y percibidas por los 2 como personas que dices, en la otra veo el berrinche y en la otra veo el logro, ¿no? Sí. La despedida triunfal. Justamente, eso está muy padre, Eric, porque son 2 despedidas muy distintas. Increíble. Y incluso en la de Obama, si vemos el video de Obama donde está hablando de los niños, también es otro tipo de emoción y otro tipo de lágrimas. Totalmente. Que son 3 momentos completamente diferentes donde demuestras que las lágrimas sí son una expresión más allá de una vulnerabilidad, de expresar también un enojo o de mostrar también que puedes estar contento. Exactamente. Y por ejemplo, eso que dices del momento de Obama, lo que dice Eric es muy interesante porque es unas lágrimas de enojo, de impotencia, de, a ver, yo soy el presidente de Estados Unidos con una cantidad de poder bárbara y sin embargo no puedo yo, con todo el poder que tengo, controlar que esta tragedia haya ocurrido. Entonces, sí tengo todo el poder, pero de alguna manera también estoy pues maniatado, ¿no? Y amarrado por distintos intereses que hay en mi país, en el mundo, de todo el lobbying que hay detrás de la industria de las armas y también de un Senado que todo el tiempo estuvo, ¿no? Poniéndole un alto a cualquier iniciativa que tuviera. Entonces ves, sí hay una figura presidencial muy importante con mucho poder, pero que no pudo impedir una tragedia otra vez de un disparo en estas escuelas, y está haciendo aquí un pliego, ¿no? Una petición a su país y a la gente que puede hacer algo por regular, porque es regular simplemente el manejo de armas en su país y evitar que se vuelvan a repetir las tragedias, como él decía, niños de primero de primaria. O sea, ¿cómo? Sí. Entonces ahí justamente es una emoción de impotencia, de enojo, ¿no? De unas lágrimas también como de desesperación, ¿no? Y volvemos al tema de la semana pasada, la mirada, los ojos. Cómo los ojos son también el conductor para entender las emociones de la gente. Totalmente. Y el espejo, lo que decimos, no mienten. O sea, yo no conozco, y a lo mejor, pero alguien que pueda mentirte viéndote a los ojos y que no lo caches. No. Digo, qué miedo, porque tendría que ser ya de verdad muy bueno. Un psicópata o alguna cuestión en donde tú dices, qué bárbaro, pero generalmente la mentira desvías la mirada, ¿no? O te pones a hacer otras cosas porque te van a cachar con la mirada. Entonces,
Así es, estamos a 1 minuto de despedirnos, Eric. Ya. Fue otra vez. Muy rápido. Rapidísimo. Déjanos sus comentarios a toda la gente de Facebook Live. Igual, Radio 13. Nos vamos a ver la próxima semana. Y la próxima semana vamos a tener un invitado. Hablamos en los últimos programas de la fotografía. Y qué mejor que tener la próxima semana a un gran fotógrafo que es Eric Guevara, que nos va a dar pues, una entrevista muy interesante. No les adelanto más para que se conecten. Exacto. Y nos vean. Eric, muchas gracias. Muchas gracias por compartir nuestros videos. Y nos vemos todos la semana que entra. Mientras tanto, besos y abrazos para todos. Cuídense.